Bien. Para estimar los recursos de las actividades, ¿qué insumos necesito? ¿Cuáles técnicas y herramientas debo utilizar o me recomienda PMI a través del PMBOK? ¿Y qué voy a obtener de este proceso? Entradas que necesito: plan para la dirección del proyecto, el que acabamos de hacer, o complementar con el plan de la gestión de los recursos. Documentos del proyecto. Acuérdense que yo definí algunos documentos que tienen que ver con la gestión de los recursos. Factores ambientales de la organización y activos de los procesos de la organización. ¿Qué técnica y herramientas voy a utilizar? Juicio de expertos en la planeación es una herramienta muy clave. Estimaciones ascendentes o estimaciones análogas, estimaciones paramétricas, análisis de datos, sistemas de información de dirección de proyectos, reuniones. ¿Y qué obtengo? Los requisitos de recursos, la lista de recursos que se requiere para desarrollar el proyecto. Bases de las estimaciones, ¿cómo estimé esos recursos? Muchas organizaciones piden, para tener mayor claridad y tranquilidad, que las estimaciones se hicieron correctamente. La estructura de desglose de los recursos y actualizaciones a los documentos del proyecto. Bien, veamos las entradas. Recordemos, yo soy reiterativo en mostrar las entradas, las herramientas y las salidas, porque es muy importante tenerlas claras en cada proceso. Plan del proyecto es una entrada. Tiene muchos insumos, como ya lo hemos visto, que necesito para estimar los recursos. Documentos del proyecto, formatos, plantillas, documentación que ya he levantado, como el cronograma, como la ET. Factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. ¿Qué necesito del plan del proyecto? Del plan del proyecto necesito el plan de los recursos. Acuérdense que acabo de definir el plan en el proceso anterior. Cómo los voy a adquirir, cómo los voy a contratar, cuántas personas necesito, quién va a ser el responsable de cada cosa, están los cronogramas, fechas. Y está la línea base del alcance. En la línea base del alcance, donde está la ADT, defino qué personas, y normalmente lo hago por rol más que por nombre. En la línea base del alcance digo: aquí necesito un ingeniero, aquí necesito un arquitecto, aquí necesito un médico general, aquí necesito... Cada uno de los recursos que requiero los defino en la ADT, que es parte de la línea base del alcance. Documentos del proyecto. ¿Qué actividades hay que realizar y dónde están las actividades? En el cronograma. Costos, como ya definí el presupuesto. ¿Y dónde definí el presupuesto? En la gestión del presupuesto o la gestión de los costos. Entonces, debo saber por qué necesito aquí la gestión de los costos, porque seguramente yo presupuesté cuánto le puedo pagar a cada una de las personas, de acuerdo a un estudio de mercado y un juicio de expertos, cuánto se le puede pagar a cada uno de los cargos o roles que necesito, y eso estuvo definido en el presupuesto. Ahora lo necesito para estimar los recursos. Calendarios, fechas de inicio y fecha de fin en que debo contratar a cada uno de los recursos, o para cuándo debo tener los equipos y materiales que necesito comprar, alquilar, desarrollar, hacer. Y los riesgos, importantísimo tener claros los riesgos, porque los recursos están muy ligados a los riesgos, y algunos riesgos se pueden materializar dependiendo de la calidad del recurso, de conseguir el recurso o no en el momento indicado. Luego yo debo analizar los riesgos para estimar los recursos. Además, porque seguramente puedo, si el proyecto me lo exige, puedo contratar un recurso o puedo pedir un recurso que me vaya a gestionar los riesgos. Eso lo debí definir en el plan de riesgos.
Y factores ambientales de la empresa. ¿Por qué? Porque es que estimar los recursos, yo digo a qué personas de la organización seguramente voy a utilizar, entonces defino o identifico habilidades de los recursos existentes en la organización, disponibilidad de esos recursos, ubicación física, por todos los temas que decíamos, equipos virtuales y demás, estimaciones para cálculo de salarios, estimaciones en disponibilidad de tiempo, fórmulas de estimación para variables como horas extras, como trabajos adicionales. Y el mercado es un factor muy importante para saber si estos especialistas son fáciles de conseguir en el mercado, realmente son complicados y cómo el mercado está concentrando el conocimiento o las personas, o el recurso, o el talento, y cómo lo debo manejar. Y los activos de los procesos de la organización que necesito son las políticas de compra y contratación y la información histórica. Muy importante también aquí tener en cuenta las lecciones aprendidas en proyectos anteriores. Seguramente allí puedo encontrar información clave para que en el momento de la contratación me pueda servir como base de cómo hacerlo. Ahora, ¿qué herramientas y técnicas debo utilizar para estimar los recursos? Primero, les comentaba, el juicio de expertos. Importantísimo tener el concepto de los expertos. Estimaciones ascendentes, estimaciones analógicas, estimaciones paramétricas, análisis de datos, sistemas de información de dirección de proyectos y reuniones. Seguramente las estimaciones de las que estoy hablando aquí ya las vieron cuando hablaron del cronograma, cuando hablaron de los costos, entonces aquí vamos a repasarlos de nuevo. Estimar los recursos de las actividades. Se hace con una técnica que es la estimación ascendente. La estimación ascendente, como lo muestra la gráfica de esta diapositiva, lo que hace básicamente es comenzar del desglose de las actividades. Y yo cuando hago el desglose de las actividades, cuando voy a hacer el cronograma. Recuerden que uno de los primeros procesos en la gestión del cronograma es lista de actividades. Y en la lista de actividades yo defino los recursos, porque ahí sale también lo obtengo del diccionario de la ADT, pero un nivel más detallado está en la lista de actividades. Yo tengo cada una de las actividades y si hacemos la gestión con alguna herramienta tecnológica, vemos que hay una columna donde dice recurso que se le asigna a cada actividad. De ahí puedo sacar el desglose de la estimación ascendente mejor. Entonces, para hacer un paquete de trabajo tengo que hacer 3 actividades y ya sé los recursos que necesito para cada actividad. Luego ya tengo los recursos que requiero para ese paquete. Si yo sumo los paquetes que debo hacer para conseguir un paquete de mayor nivel o una cuenta de control, entonces ya tengo los recursos que necesito para la cuenta de control o el paquete de mayor nivel. Ahí voy agrupando los recursos, tanto físicos como humanos, de cada una de las actividades o cada uno de los paquetes de nivel inferior. Y así voy consiguiendo las cantidades y seguramente los calendarios también de cada recurso. Y al final yo sumo los recursos, tanto físicos como humanos, que requiero para las diferentes cuentas de control o paquetes de mayor nivel y consigo y defino todos los recursos que requiero para el proyecto. Claro, aquí en la diapositiva lo estamos haciendo el ejercicio con 6 actividades. Fácilmente, cuando yo estoy haciendo un cronograma, que pueden salir muchas actividades, 1000, 1500 actividades, entonces identificar los recursos tanto físicos como humanos para cada una de esas actividades en un volumen tan alto de actividades. Hay cronogramas que pueden tener 5000 actividades, entonces si yo utilizo una técnica como estas, seguramente se me va a facilitar la estimación de los recursos con esta técnica ascendente es esta. Luego viene la estimación analógica. La estimación analógica o top-down lo que me permite es comparar de acuerdo a
otras experiencias, cuáles son los recursos necesarios para este proyecto. Entonces, proyectos anteriores, similares, son la base de la estimación. Yo puedo conseguir desde allí validar, claro, no es una camisa de fuerza y no como ocurrieron las cosas en el proyecto anterior van a ocurrir en este proyecto. Es una base, es una guía, ¿sí? Yo no voy a copiar los recursos que saqué o que necesité en ese proyecto y decir estos son los que necesito. No, eso no es lo que debo hacer. Es una base, simplemente me va a decir qué recursos utilicé allá y yo puedo tenerlo como guía. Esta técnica es una estimación muy rápida, es simple y es muy económica, pero es poco precisa por lo que acabo de decir. No todos los proyectos se desarrollan igual. Además que esto requiere que toda la información o todos los proyectos anteriores hayan sido documentados y en las lecciones aprendidas o en los activos de la organización donde yo busco esta información, seguramente estén los documentos que contengan la información sobre los recursos de un proyecto anterior. Y se requiere mucha experiencia, por lo que digo, ¿no? Seguramente la cantidad de recursos utilizados en ese proyecto, si uno se pone a analizar el alcance del proyecto, uno va a decir, no, este proyecto, si bien en su objetivo general es muy parecido al que voy a hacer ahora, tengo que mirar, seguramente no es la guía de todos los recursos, pero nos da una base muy importante para estimar los recursos. Vamos a hacer un ejemplo de la estimación analógica. La empresa ensambla celulares y tiene información histórica de la cantidad de teléfonos, que es la variable 1, ensamblados por día según el número de contratistas, que es la variable 2. Entonces, ensamblamos 40 celulares con 20 contratistas. Ensamblamos 85 celulares con 35 contratistas. Ensamblamos 105 celulares con 50 contratistas, 76 celulares con 28 y así tenemos esa información histórica. Si necesitamos ensamblar 85 teléfonos, ¿cuántos contratistas necesitamos? Según la información histórica, uno diría necesitamos 35 contratistas, como lo vemos. Para tener 85 teléfonos necesito 35 contratistas. Entonces, con información histórica puedo decir, esa es la cantidad de contratistas que necesito. Esa es una técnica, esa es la técnica analógica. Ahora hablemos de la técnica paramétrica o la estimación paramétrica. Esta estimación se basa en parámetros. Se utiliza cuando, como en el ejercicio anterior vimos, hay unas cantidades y para esas cantidades de teléfonos necesité una cantidad de contratistas. Pero ¿qué pasa si la pregunta que me hacen es cuántos contratistas necesitas para hacer X cantidad de teléfonos sobre la que no tengo información histórica? Ahí puedo utilizar la estimación paramétrica. ¿Y en qué consiste? En definir variables claves del proyecto, que son los parámetros. Se utiliza información histórica numérica de otros proyectos, como lo acabamos de ver en el proyecto anterior, estoy con información histórica y numérica. Para esto se aplica un algoritmo a la relación entre las variables y se identifican características y cantidades de los recursos. ¿Cómo utilizo esto? Entonces, vamos a hacer un ejercicio para tener claridad sobre esta técnica o esta estimación paramétrica. Teniendo en cuenta las mismas variables, las mismas cantidades que utilizamos en el ejercicio anterior, estimación analógica, si la pregunta que me hacen es sobre una cantidad de teléfonos que no he ensamblado o que no me aparece en mi información histórica, por ejemplo, si me dicen 90, ¿me aparece 90? No me aparece. Entonces me dice, tomando los datos históricos de la ensambladora de teléfonos para determinar los recursos requeridos para ensamblar los 90 teléfonos, tenemos. Entonces yo esta información la llevo a una hoja Excel y en una columna coloco los datos de la variable 1
Y en la otra columna coloco los datos de la variable 2. Selecciono en la herramienta en gráficas, selecciono la gráfica de dispersión, selecciono este rango de datos y me aparece una gráfica como la que estamos viendo en la diapositiva. Al seleccionar este tipo de gráfica, yo le digo al seleccionar los puntos de dispersión, le doy botón derecho y le digo que me muestre las variables y la línea de tendencia, y él me está formulando cómo calcular la cantidad, dependiendo la cantidad de recursos que necesito para este ejercicio, dependiendo de la cantidad de teléfonos que necesito. Entonces, para eso se utiliza la fórmula Y es igual, o sea, cuántos contratistas voy a necesitar para, de acuerdo a esos valores, multiplicar 0.4268 por la cantidad de teléfonos que necesito y le sumo 0.148. Y el R al cuadrado me está indicando el nivel de precisión que va a tener este cálculo, esta estimación. Y dependiendo el sector de la economía para quien estoy haciendo el proyecto, seguramente para la industria farmacéutica este nivel de precisión es muy bajo, seguramente para otro tipo de proyectos como una ensambladora es un porcentaje suficiente. Entonces, yo utilizo esta fórmula y me va a determinar el valor de Y, es decir, cuántos contratistas necesito. Veamos el ejercicio. Aquí yo le digo, como ya dije anteriormente, si yo necesito 90, aplicando la fórmula nos queda Y es igual a 0,4268 por 90 más 0.148. Al realizar esta operación me está determinando que necesito 39 contratistas con un nivel de confiabilidad del 93.63%. Entonces, de esta manera un poco más matemática, dependiendo de la cantidad de recursos, la cantidad de teléfonos que debo ensamblar, utilizo esta fórmula, haciendo el diagrama de dispersión y me va a decir, mire, para hacer 90 teléfonos en un día, usted necesita 39 recursos, de acuerdo a la información histórica y utilizando la estimación paramétrica. ¿Claro hasta ahí? Ahora, la otra técnica es análisis de datos. Y análisis de datos es basado en la experiencia, es una técnica basada en la experiencia, donde yo analizo alternativas de recursos a utilizar para una actividad. Entonces, análisis de datos me dice, bueno, si yo utilizo 2 programadores en cierta herramienta, senior, junior, con tantos años de experiencia, el rendimiento de acuerdo a la información histórica o a la experiencia o al mercado es que esta persona me puede hacer, un senior me lo puede hacer en X días, mientras que un junior me lo va a hacer en el doble del tiempo. Entonces analizo costos de los 2 recursos y seguramente puedo llegar a la conclusión de decir, mejor tengo 2 junior que me salen más económicos que un senior, lo hacen en menos tiempo, tengo que utilizar más tiempo revisando, pero al final el costo es menor que si tengo un junior. Además, debo analizar la disponibilidad. Seguramente un programador en X herramienta senior es más difícil de conseguir, no hay en el mercado, no hay en nuestra zona, en nuestra región, nos toca traerlo de otro país, de otro continente. Entonces, todo esto lo analizo yo para determinar si mejor utilizo un recurso o los recursos disponibles y con eso varío el cronograma, varío los tiempos, seguramente incluyo riesgos, pero eso es lo que tenemos en el momento. En eso consiste la técnica de análisis de datos. También decido si hacer o comprar, porque habrá momentos en que este insumo que necesito para el desarrollo de mi producto no se consigue a nivel nacional, no se consigue en el mercado, toca hacerlo, o es más barato hacerlo que comprarlo, o ese equipo es mejor alquilarlo. Ese es el análisis que yo hago en esta técnica. También con expertos analizo si mejor compro, si mejor hago, si mejor alquilo. Y ahí también debo tener en cuenta criterios
muy necesarios de los intereses que tienen los stakeholders. ¿Sí? ¿Qué intereses tienen? Hablemos de calidad, hablemos de tiempo, hablemos de costos, y eso me ayudará a determinar, a tomar la decisión de hago, compro, contrato experto, contrato senior, junior, cuáles son los recursos realmente disponibles y cuáles son las normas para contratación, y como decía, les hago un análisis costo-beneficio. Bien, ya vimos los insumos para estimar los recursos. Vimos ejemplos de algunas herramientas para estimar los recursos. ¿Qué obtengo después de aplicar estas herramientas y estas técnicas para hacer la estimación? Obtengo la matriz o la lista de los requisitos de recursos, tanto físicos como humanos. Defino las bases de las estimaciones. Les decía al principio, muchas organizaciones quieren saber, usted como gerente de proyecto, ¿cómo hizo esas estimaciones? Utilicé en las bases de estimaciones, diré, utilizando la técnica de la estimación paramétrica, y utilicé la siguiente información histórica. Y eso le da tranquilidad a la organización de decir, sí, esos realmente son los recursos, seguramente sí se va a cumplir el cronograma, seguramente sí se va a cumplir los objetivos del proyecto. Sale también la estructura de desglose de los recursos, RBS. Esta abreviatura se tiende a confundir con la estructura de desglose de riesgos, que también es RBS. Entonces, tengamos muy en cuenta siempre colocar, si quiero utilizar la abreviatura, colocar entre paréntesis que esta se refiere a los recursos, ¿de acuerdo? Y tengo las actualizaciones a los documentos del proyecto. Requisitos de recursos, como lo dice esta diapositiva, puedo obtener una matriz como la que estoy mostrando de ejemplo. Tengo una identificación de cada recurso, como les decía al principio. Importante decir en qué grupo de proceso lo necesito al inicio, lo necesito en la planeación, lo necesito en la ejecución. Seguramente aquí ya voy en la ejecución, en la planeación, perdón, cuando estoy haciendo esta matriz, pero es importante los recursos que necesito en el inicio también identificarlos, o por lo menos dejarlos identificados. El nombre del recurso o nombre del rol, ¿sí? Aquí como hablamos de recursos físicos y de personas, pues lo dejamos como título, nombre del recurso. Entonces, necesito una oficina. ¿De qué características? Oficina abierta, de área tantos metros cuadrados, ubicada en tal parte de las instalaciones de la organización o ubicada en tal ciudad. Debe tener tomas eléctricas, debe tener tomas de datos, debe tener tomas de voz, debe tener teléfonos. Todos esos elementos los describo aquí en las características. ¿Cuántas oficinas necesito? En este ejemplo son 8. ¿Y cuál es la disponibilidad de esas oficinas? 100%. Seguramente en oficinas pues siempre será el 100%, pero habrán otros recursos donde el porcentaje varía. Por ejemplo, sala de reuniones. Necesito una sala de reuniones de 8 puestos, que tenga televisor, que tenga señal Wi-Fi, que tenga conexiones HDMI. Todo eso es importante dejarlo claro para que nuestras reuniones sean efectivas. ¿Cuántas salas de reuniones necesito? Una, y con una disponibilidad del 50%. Ya en la negociación diré, la necesito todas las mañanas durante ese periodo de tiempo, ¿sí? Otro recurso es un punto de café, importantísimo para el bienestar del equipo, agua fría, bebidas, si la organización permite un refrigerio a tal hora, ¿de acuerdo? En planeación necesito el líder técnico, ya es un recurso humano, un especialista en tal área, con tanta experiencia, con tales conocimientos y con qué disponibilidad. Entonces así defino cada uno de los recursos en esta matriz de requisitos o matriz de recursos mejor. En esta matriz de recursos defino toda la lista que me sale de los recursos y ahí de una manera muy clara estoy identificando y le estoy diciendo a la organización qué es lo que necesito. Otra salida es la estructura del desglose de los recursos, Resource Breakdown Structure. ¿Y qué me define? Los recursos físicos,
En tecnología, ¿qué necesito de hardware? ¿Qué necesito de software? En equipamiento, ¿qué oficinas necesito? Escritorios, si se les asigna un teléfono celular, si se les asigna teléfono fijo, todos esos elementos que componen una oficina. Y de equipo, a nivel de staff, necesito un arquitecto, ¿con qué porcentaje? Un especialista en tal ramo, analistas de riesgos, y se llaman staff porque no están al 100% asignados al proyecto. Y equipo base, necesito pues, el gerente de proyecto, el líder técnico, el analista, el desarrollador, el constructor, todo el equipo que necesito que debe estar en el desarrollo del producto, objeto o servicio, objeto del proyecto.